Muy bien, en este momento iniciamos la grabación del video número 1 correspondiente a la transformada de Laplace. Ya hemos mencionado que la transformada de Laplace viene siendo un método más para resolver ecuaciones diferenciales, con la característica de que es mucho más sencillo aplicar la transformada de Laplace cuando aparecen condiciones iniciales. Es decir, las condiciones iniciales que nosotros le demos a un problema es mucho más sencillo trabajarlas utilizando el método de la transformada de Laplace. Bueno, la definición es la siguiente. Nosotros vamos a tener una función variable en el tiempo. Vamos a acostumbrarnos que a partir de ahorita la t me va a representar tiempo. Y la función va a estar definida para t mayor o igual que 0, sí, porque el tiempo solamente lo vamos a trabajar de 0 al infinito, no hay tiempos negativos. La transformada de Laplace viene siendo esta integral. El símbolo viene siendo este. Aquí dice la transformada de Laplace de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de a la menos st por f de t con respecto a t. Bueno, nosotros lo que queremos aquí es transformar una función en el tiempo, transformarla en otra por medio del operador transformada de Laplace. La transformada de Laplace, para poder hacer esa transformación de una función en otra, lo hace por medio de esta integral. Únicamente sustituimos la función que queremos transformar. Aquí sustituimos la función que queremos transformar, ¿sí? La multiplicamos por el exponencial e a la menos st, que es una función que está implícita dentro de la integral, y le evaluamos de 0 al infinito. Te voy a recordar que este tipo de integrales se llaman integrales impropias. ¿Por qué razón? Porque tiene un límite al infinito. Y que para resolverlas necesitamos convertir ese límite precisamente al límite cuando otra variable tiende al infinito. Y esa variable pues sustituiría el infinito. Esto se hace porque recuerda que no se vale que nosotros evaluemos las variables independientes en los infinitos, porque pues, los infinitos no me representan necesariamente un número conocido, es una tendencia, ¿sí? Es algo que se va y se fue, ¿ok? Bueno, esta integral es lo que nosotros vamos a llamar transformada de Laplace de esta función en el tiempo, siempre y cuando el límite exista. Si el límite existe, pues la integral debe converger. Acuérdate que cuando los límites existen en una integral impropia, significa que la integral converge. Cuando el límite no existe, significa que la integral diverge. Muy bien, la notación que se utiliza para la transformada de Laplace viene siendo esta. Bueno, aquí ya la estoy mencionando. La transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. ¿Sí? ¿Por qué dependería de s la nueva función? Pues porque aquí nosotros evaluaríamos el resultado de esta integral en 0 y en b. Estas evaluaciones serían en la variable t, en la variable tiempo. Por lo tanto, s es un parámetro que nosotros no vamos a tocar, ¿sí? Una vez que se aplica el límite a todas las funciones que contienen la b, el resultado va a quedar libre de la variable t, pero va a permanecer el parámetro s. Así es. Entonces, aquí está. Aquí dice que la transformada de Laplace lo que está haciendo es transformar una función en el tiempo en otra función que no sea en el tiempo, que sea una función que depende del parámetro s. Te voy a mencionar algo muy importante. En el tema de teoría de control, es muy difícil que estas funciones f de t se controlen en el tiempo. Lo que se hace en teoría de control es transformar esta función en otra función que dependa de otro parámetro, en este caso la s. Y es mucho más fácil que se pueda controlar la función dependiendo del parámetro s que una función variable en el tiempo. Las funciones de las que yo te estoy hablando se le llaman funciones de transferencia y resultan de haberle aplicado la transformada de Laplace a una función variable en el tiempo. ¿Sí? Ya lo verás más adelante en el teorema de teoría de control. Bueno, si es que eres un estudiante que está en la carrera de ingeniero mecatrónico. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Resulta que no todas las funciones tienen transformada de Laplace.
Por eso es que aquí te escribo las condiciones suficientes de existencia para que exista la transformada de Laplace. Algunas funciones no tienen transformada de Laplace, como por ejemplo e a la t cuadrada, no, esa no tiene transformada de Laplace. Claro, no te lo voy a demostrar. Pero si por ejemplo tú sustituyes e a la t cuadrada aquí e intentas resolver la integral y luego aplicas el límite, este límite no va a existir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué funciones tienen y qué funciones no tienen transformada de Laplace? Aquí hay dos condiciones que garantizan la existencia de la transformada de Laplace de una función en el tiempo. Como número uno, es requisito indispensable que la función deba ser continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito. Acuérdate que continua por tramos significa que si yo tengo una discontinuidad en un punto, en X, arriba o abajo, de alguna manera, esa discontinuidad es removible, ¿sí? Una función que no es continua por tramos, pues es como por ejemplo la tangente de X. La tangente de X tiene una infinidad de discontinuidades en todos los valores de X múltiplos de pi en 2, ¿sí? De n pi en 2. 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una infinidad de discontinuidades que no son removibles. Es decir, no hay manera de que nosotros podamos de alguna manera hacer continua la función. Bueno, pero aparte de que la función sea continua, también debe ser de orden exponencial. ¿Qué es orden exponencial? Nosotros dijimos aquí que para que exista la transformada de Laplace es necesario que esta integral sea convergente, ¿sí? Y para que la integral sea convergente, digamos que necesitamos limitarla con alguna función. Y la función que limita a esa integral, pues viene siendo una función exponencial. Por eso aquí dice, f de t debe ser de orden exponencial. Vamos a entenderlo más fácil, sin involucrar la integral. Vamos a entenderlo sin involucrar la integral. Significa que la gráfica de la función en el tiempo f de t en el intervalo de 0 al infinito no crece más rápido que la gráfica de una función exponencial f de t igual a c por e a la t, donde A y C son constantes positivas. A y C son constantes positivas. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que una función exponencial, digamos que, ¿cómo lo podemos decir? Va a ser la que mande aquí. Tiene que ser de este tipo. Si checas, no tiene nada que ver con esta. ¿Sí? Tiene que ser de esta forma. No sé, por ejemplo, un 5e a la 4t, 12 a la t, e a la t, 10e a la t, 4e a la 10t, en fin. ¿Sí? Estas funciones van a servir como limitantes. Significa que las gráficas de todas las funciones a las cuales les queremos calcular la transformada de Laplace van a quedar abajo de este tipo de funciones. Aquí está expresado de otra manera. Dice que el valor absoluto de la función es menor o igual que esta función. Bueno, lo que pasa es que recuerda que f de t, si nosotros le damos valores a la t, vamos a obtener un valor en el eje vertical. Todos esos valores en el eje vertical siempre deben quedar abajo de los valores que se obtengan cuando sustituyamos aquí la t en una función exponencial. Siempre van a quedar abajo. ¿Sí? Es importante que tú te grabes esto. ¿Sí? Si por ejemplo se te iba a preguntar, bueno, ¿y cuándo una función va a tener transformada de Laplace? Bueno, es que esta debe ser continua por tramos, ¿sí? En el tiempo de 0 a infinito. ¿Y qué más? Debe ser orden exponencial. ¿Y qué es orden exponencial? Pues la gráfica de la función en el intervalo de 0 a infinito no va a crecer más rápido que la gráfica de una función exponencial, ¿sí? De esta forma. Muy bien, ahora, antes de checar la tabla de transformadas, pues esta propiedad es la única que nosotros vamos ¿cómo se puede decir? A obedecer. Nosotros no vamos a andar inventando propiedades, ¿sí? Y si las inventamos, pues las tenemos que comprobar, ¿verdad? No perdamos el tiempo, ni siquiera existe. La propiedad de linealidad es probablemente la única que existe en la transformada de Laplace. ¿Sí? Habrá algunas otras, pero ya involucran Laplace con otras funciones, con otras variables. Dice que la transformada de Laplace de una suma de dos funciones es igual a la suma de la transformada de cada función, sacando los coeficientes fuera de la integral.
La transformada de una suma es la suma de las transformadas, ¿sí? Y la transformada de f de t, acuérdate que es una función que depende del parámetro s, f de s. Y la transformada de g de t, acuérdate que es una función que depende del parámetro s, g de s. Alfa y beta pues son constantes que pueden salir fuera. ¿Por qué solamente esta propiedad es la que obedece la transformada de Laplace? Bueno, porque te voy a recordar que la transformada de Laplace es una integral. Y recuerda que las integrales solamente obedecen esa propiedad. Es decir, no existe cuál es la integral de un producto. ¿Cuál es la integral de una división? No existe. Que haya personas que las inventan, según porque así son, es otra cosa, pero no existen. Solamente esta vamos a obedecer. Muy bien. Las transformadas de las funciones básicas. ¿De dónde salieron estas transformadas? Bueno, obviamente que yo perdería mucho tiempo para estarte demostrando una en una. Pero lo que se hace es lo siguiente. Si yo quiero encontrar la transformada de 1 y demostrar que es igual a 1 sobre s, lo que hago es que el 1 lo sustituyo aquí y por lo tanto aquí y resuelvo la integral. Y la integral me va a dar 1 sobre s. ¿Sí? En ingeniería mecatrónica, a esta función unidad, bueno, yo en matemáticas le llamamos función unidad, ¿sí? Los mecatrónicos le llaman entrada escalón, ¿sí? Yo creo que vamos a irnos a acostumbrarnos también a otro tipo de lenguaje. Esta es la transformada de una entrada escalón. La transformada al aplicarla a la entrada escalón me da como resultado esta función, 1 sobre s, ¿sí? Si nosotros quisiéramos encontrar la transformada de Laplace de la variable en el tiempo t, acuérdate, se sustituye aquí la t, se resuelve la integral y me da un 1 sobre s cuadrado. Para no estar calculando la transformada de t al cuadrado, t cúbica, t a la cuarta, t a la 10, t a la 20, pues mejor calculamos la transformada de t a la n, ¿sí? Aquí no te tengo la demostración viene en el archivo. Ahí tú vas a consultar cómo resolvimos estas transformadas de Laplace, ¿sí? Esa información yo ya te la estoy dando. La transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Por ejemplo, la transformada de t al cuadrado sería 2 factorial, que es 2 sobre s a la 3. La transformada de t a la cuarta es 4 factorial sobre s a la 5. Y así nos vamos. Recordando que solo aplica el factorial para n de 1 en adelante, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que si n vale 0, pues t a la 0 es 1 y me quedaría la primera transformada. Y la transformada de a a la t es 1 sobre s menos a, ¿sí? La transformada del seno de kt es k sobre s cuadrada más k al cuadrada, ¿sí? Mucho cuidado con esta k. Acuérdate su significado bueno, digamos que en tu carrera, ¿verdad? La transformada del coseno de k por t es s sobre s cuadrada más k al cuadrada. La del seno hiperbólico de k por t es k sobre s cuadrada menos k al cuadrada. Y la del coseno hiperbólico de k por t es s sobre s cuadrada menos k al cuadrada. La tarea es que te aprendas esta tablita, obligadamente, ¿sí? Aquí nada más te comento la importancia de que investigues qué son las funciones hiperbólicas, al menos el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Estas 8 funciones a las cuales se le calcularon su transformada de Laplace tienen la característica de que son continuas por tramos, ¿sí? Pero también tienen la característica de que son de orden exponencial. La gráfica de estas 4 funciones y de estas 4 funciones queda abajo de la gráfica de una función exponencial de esta forma, ¿sí? La gráfica de esas funciones en el integral de 0 a infinito no crece más rápido que la gráfica de una función exponencial de esta forma. Por lo tanto, aquí tenemos ya la transformada de Laplace. Ok. Para que nosotros podamos tener éxito en el estudio de la transformada de Laplace, el paso número 1 es que tú te aprendas esta tablita, ¿sí? La tabla de transformadas de funciones básicas ya debe quedar grabada, ¿sí? Ahorita ya, en este instante, ya. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar algunas transformadas de Laplace. Por ejemplo, ¿quién es la transformada de Laplace de t a la sexta?
pues voy a aplicar la formulita número 3. Transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Entonces aquí sería 6 factorial y aquí 6 más 1. Mira, aquí te lo puse. 6 factorial sobre s a la 6 más 1. 6 factorial es 720. Bueno, te lo da directo la calculadora, pero pues tú te debes de aprender que 6 factoriales es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? La transformada de a a la 2t, aquí está, mira. La transformada de a a la t es 1 sobre s menos a. Si aquí es positivo, quedaría menos a, pero si aquí fuera negativo, menos por menos, aquí me daría más a. ¿Sí? Entonces sería 1 sobre s menos 2. La transformada del coseno de 3t, acá está. Coseno de kt es s sobre s cuadrada más k al cuadrado. K al cuadrado. Entonces quedaría s sobre s cuadrada más 9, porque la k vale 3. Aquí sería k al cuadrado. En el número 4, por ejemplo, estaríamos aplicando la propiedad de la linealidad. ¿Sí? Aquí no te hice el paso, pero lo que se hizo fue separar como la transformada del seno hiperbólico de 2t más 4 transformada de 1. Transformada de 1. ¿De acuerdo? Menos 7 transformada de a la menos 3t. ¿Quién es la transformada del seno hiperbólico de 2t? Pues acá está. Seno hiperbólico de kt es k sobre s cuadrado menos k al cuadrado. Entonces sería k vale 2. 2 sobre s cuadrado menos 4. Luego 4 por la transformada de 1. Pues la transformada de 1 es la primerita, es 1 sobre s. Entonces aquí quedaría 4 sobre s. Menos 7 por la transformada de a la menos 3t. Aquí está. Es 1 sobre s menos a. Aquí va a quedar menos 7 sobre s más 3. Pues porque aquí el 3 es negativo. Aquí dice que se usó la propiedad de linealidad. ¿Sabes cuál es la buena noticia en cuanto a las transformadas de Laplace? Que no tenemos que hacer esta suma. ¿Sí? Todo lo contrario. Si la haces, complicas el problema. A veces la matemática es extraña, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo que ocurre es que ahorita empezamos el estudio de la transformada de Laplace. Pero también vamos a ver el estudio de la transformada inversa de Laplace. ¿Sí? Tenemos un tiempo para hacer ambos. Correcto. Número 5. ¿Qué pasaría si a mí me pidieran una transformada de Laplace que no está en la tabla básica? Seno cuadrado de 3t. Pues como no existe ninguna otra propiedad más que la suma, pues yo necesito aplicar la tabla básica para encontrar la transformada de Laplace de seno cuadrado de 3t. Para ello usaría una identidad. ¿Sí? Es necesario que la función sea una función de la tabla básica de transformadas, por lo que se usará la identidad seno cuadrado de teta igual a 1 medio menos el coseno de 2 teta sobre 2 para eliminar el cuadrado. Aquí está, mira. Aquí sería coseno de 6t porque es el coseno del doble del ángulo. Si el ángulo es teta, aquí sería 2 teta. El ángulo es 3t, aquí quedaría 6t. Aquí ya estamos sustituyendo la identidad. Ahora voy a separar en dos transformadas de Laplace. Y vamos a sacar el 1 medio de cada una. Entonces, aquí sería 1 medio por la transformada de 1. Aquí sí te puse la separación. Es 1 medio por la transformada de 1. Menos 1 medio, menos 1 medio por la transformada del coseno de 6t. Aquí está. ¿Quién es la transformada de 1? Pues 1 sobre s. Y el coseno de 6t, pues acuérdate que es s sobre s cuadrada más k al cuadrado. Transformada de 1, 1 sobre s. Transformada del coseno de kt, s sobre s cuadrada más k al cuadrado. Aquí está. ¿Sí? S sobre s cuadrada más 36. Por lo tanto quedaría 1 sobre 2s menos, aquí nada más este 2 te lo puse aquí abajo. No lo vas a multiplicar, ¿de acuerdo? Así lo vas a dejar. Muy bien. Aquí tenemos otra transformada de Laplace que no está en la tabla básica. Nada de que transformada del seno, pues le transformada, nada. ¿Sí? Esos son inventos. No existe esa propiedad. ¿Sí? Aquí lo que tienes que hacer es usar una identidad para el seno de A por el coseno de A. Es decir, en este caso, los dos ángulos son iguales. Bueno, de hecho aquí te pongo la identidad con teta. Seno de teta por coseno de teta es el seno de 2 teta entre 2. Aquí ya te la estoy dando y la tienes en tus fórmulas. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo es igual, pues bien padre porque puedo utilizar esta identidad. Seno de 2 teta entre 2. Si teta vale 5t, seno de 10t entre 2.
El 1 medio va para afuera y calculamos la transformada del seno de 10t. ¿Sí? ¿Quién es la transformada del seno de 10t? Aquí está. Seno de kt es k sobre s cuadrado más k al cuadrado. Aquí está, mira. Ahí se me perdió cuál era. Aquí está. Es 1 medio, sería k, que sería 10 sobre s cuadrado más k al cuadrado. Aquí está. Bueno, aquí sí podemos dividir 10 entre 2, ¿verdad? Quedaría 5 entre s cuadrado más 100. Listo. Así quedaría la función transformada de Laplace. En el número 7, bueno, tengo la transformada de t más 10 por L a menos 2t. Otra vez la propiedad de linealidad. Separo la transformada de t más 10 transformada de L a menos 2t. Así es. Y la transformada de t pues es 1 sobre s cuadrada. Y la de a la menos 2t es 1 sobre s más 2. Este ya lo pongo acá arriba y ya quedó. Nada de que voy a hacer la suma. Acuérdate que aquí eso va a estar prohibido. ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo en el número 8 te estoy poniendo una transformada de un coseno hiperbólico de 6t multiplicado por 4 y una transformada del seno de 2t multiplicado por 6 negativo. Vamos a separar en dos transformadas, voy a sacar el 4, me queda transformar el coseno hiperbólico de 6t y voy a sacar el menos 6, no sé por qué estos numerillos salieron así, ¿sí? Por la transformada del seno de 2t. Coseno hiperbólico de 6t, acuérdate que acá está la transformada. S sobre S cuadrado menos K al cuadrado. Aquí está, mira. S sobre S cuadrado menos 36, porque la K sería 6. El 4 pasa igual, que multiplica S sobre S cuadrado menos 6 al cuadrado, que sería 36. Menos 6, transformada del seno de kt, K sobre S cuadrado más K al cuadrado. Aquí está. Sería, aquí está. Seno de 2t, 2 sobre S cuadrado más 4, que es K al cuadrado, multiplicado por 6. Bueno, ya nada más aquí pongo el 4 arriba y multiplico 6 por 2, 12, y aquí está la transformada de Laplace. Muy bien. En ocasiones me la pueden complicar. Tengo la transformada de un binomio al cuadrado. Bueno, aquí el requisito es que dependa de t, ¿sí? Aquí está el desarrollo. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y enseguida separamos en tres transformadas de Laplace. Aquí está ya la separación de las tres, ¿sí? Acuérdate que aquí es la transformada de 1, no la transformada de 9. El 9 se va para afuera y calcula la transformada de 1. Entonces, ¿quién es la transformada de t al cuadrado? Pues acuérdate que se utilizaría la fórmula número 3, transformada de t a la n factorial sobre s n más 1. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 factorial sobre s al cubo, porque n más 1 sería 2 más 1. ¿Sí? Transformada de t al cuadrado, 2 factorial sobre s a la 2 más 1, que sería 3. Transformada de t, ya lo habíamos dicho también, es 1 sobre s cuadrado. Aquí está. 1 sobre s cuadrado. Transformada de 1, 1 sobre s. Listo, ya nada más. Bueno, aquí no sé por qué no lo hice. Creo que aquí me falta un paso, ¿verdad? En realidad este 6 va aquí arriba y este 9 va aquí arriba. ¿De acuerdo? Para que tú lo pongas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a finalizar con este problema. Es la transformada del seno de 3t por el coseno de 3t. ¿Sí? Bueno, aquí utilizaríamos la misma identidad, seno de 2 teta sobre 2. Aquí quedaría, como teta vale 3t, seno de 6 teta entre 2, sacamos el 1 sexto, la transformada del seno de 6t, aquí lo tengo, seno de kt, k sobre s cuadrado más k al cuadrado, quedaría 6 sobre s cuadrado más 36, 6 entre 2 es 3, sobre s cuadrado más 36. Obviamente que en el documento que viene en archivos y en el recurso para el caso de los estudiantes de virtual, pues vienen mucho más ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el número 10 y en el número 5 yo te estoy poniendo ejemplos muy parecidos, que tienen la característica de que los ángulos son iguales. Pero ¿qué pasa si los ángulos no fueran iguales? No importa, para eso hay identidades, ¿sí? Te invito a que cheques el resto de los ejemplos que vienen en archivos para los alumnos de ¿cómo se llama?, de presencial, y en recursos para los alumnos de virtual. Ahí viene cómo se utilizan las identidades
por ejemplo, cuando estos ángulos son diferentes, ¿sí? Y vienen más ejemplos de la misma, ¿cómo se dice? Del mismo grado de dificultad, ¿sí? Pero sí me gustaría que los checaras todos. Bueno, nada más para recordarte, el resultado que nosotros estamos obteniendo aquí es la transformada de Laplace, ¿sí? Aquí, insisto, me faltó poner un 4 aquí y el 6 acá. Ay, no es cierto, aquí no era. Aquí sí lo hice. Este 6 que se anda saliendo de ahí, hombre. Este 6 va aquí y el 9 va aquí, ¿sí? Muy bien, entonces el resultado que tenemos de este lado, acuérdate que es la transformada de la función, que es una variable en el tiempo. Ahora, esto pues tú lo vas a practicar en una actividad, pero junto con esa actividad, en el mismo video, yo quisiera que empezáramos a trabajar los teoremas para calcular transformadas de Laplace, ¿sí? ¿Qué pasaría si de plano ni siquiera con identidades yo pudiera obtener una función de aquí de la tabla básica? ¿Sí? Se trata de obtener funciones de la tabla básica, ¿de acuerdo? En este caso, pues en algunos problemas las obtuve usando identidades. Sí, pero ¿y si no? Vamos a empezar a trabajar lo que son los teoremas. Estos teoremas me ayudan a calcular transformadas de Laplace cuando estas no son funciones de la tabla básica. Pero nosotros tenemos que aplicar un procedimiento que corresponde a cada teorema para llevar la función a la tabla básica. Te presento el primer teorema de traslación, ¿sí? Dice A es un número real cualquiera. La transformada de Laplace de e a la t por f de t es igual a f de s menos a. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, lo que ocurre es que si yo tengo una función como una variable en el tiempo, ¿sí? Y esa función está afectada por un exponencial, definitivamente que cuando nosotros le calculemos la transformada de Laplace, ¿sí? El resultado de esta transformada, de que le apliquemos la transformada a f de t, me va a dar una función trasladada. Es decir, acuérdate que f de s, aquí te la puse al revés para que te vayas acostumbrando. F de s es la transformada de Laplace de la función f de t. Sí, efectivamente, f de s es la transformada de Laplace de la función f de t. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si esta función estuviera afectada por una función exponencial? Ah, pues la transformada también se va a afectar, ¿sí? Y aquí lo interesante es que la afectación es una traslación. Es decir, esta f de s se traslada a una s menos a, donde a viene siendo el coeficiente aquí de la variable t, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí te lo voy a decir. Al multiplicar f de t por e a la t, se genera un cambio o traslación de la transformada f de s. No sé qué tan familiarizado o familiarizada estés con funciones cuando le restamos o le sumamos algo a la variable independiente. No sé si te acuerdes que cuando nosotros le sumamos o le restamos algo a la variable independiente de una función, lo que ocurre con la gráfica es que la movemos hacia la derecha o la movemos hacia la izquierda. Es decir, es una traslación. Si yo tengo que una función es una x cuadrada y luego a la x le resto 2, entonces ya tendría una x menos 2 al cuadrado. ¿Qué significa? Que la cuadrática que tenía originalmente con vértice en el centro se va a mover 2 unidades hacia la derecha. Sí, si le resto es hacia la derecha. Si le sumo es hacia la izquierda. ¿Sí? Si le resto se va a mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces sufre una traslación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el procedimiento que nosotros vamos a seguir para resolver transformadas de ese tipo? Mira, es muy sencillo. El procedimiento es el siguiente. La transformada de Laplace de a a la t por f de t es la transformada de f de t en donde la s se va a trasladar a s menos a, ¿sí? O lo podemos decir de otra manera. Es la transformada de f de t donde s se traslada a s menos a, ¿sí? Pero ¿quién es la transformada de f de t? Es f de s. Aquí está, donde s se traslada a s menos a. ¿Qué vamos a hacer con esta s menos a? Bueno, estamos diciendo que la s se traslada.
Entonces al final sustituimos en lugar de S menos A y ya le quitamos esta traslación. El símbolo S, flecha S menos A, significa que S se sustituye por S menos A. Muy bien, entonces vamos a resolver enseguida las siguientes transformadas aplicando el primer teorema de traslación. Correcto, entonces por ejemplo, en el número 1 vamos a tener la transformada de a la 4t por t al cubo. En este caso la función f de t viene siendo t al cubo, ¿sí? Entonces vamos a obtener la transformada de t al cubo y al final el resultado lo vamos a trasladar a s menos 4. ¿Por qué a s menos 4? Porque la potencia de la exponencial tiene la positiva, que sería 4. Por lo tanto, aquí la traslación sería a s menos 4. La transformada de t al cubo, recuerda que es 3 factorial sobre s a la cuarta. 3 factorial es 6 sobre s a la cuarta, en donde la s se va a trasladar a s menos 4. Finalmente la s se queda trasladada aquí a s menos 4 y el resultado sería 6 sobre s menos 4 a la cuarta. Así es. En el número 2 tenemos la transformada de a la menos 2t por t a la 6. Aquí la función f de t sería t a la 6. ¿Sí? Quedaría la transformada de t a la 6 en donde la s se traslada a s más 2. Porque la potencia del exponencial tiene la a como negativa, la a sería menos 2. Por lo tanto, aquí la traslación sería a s más 2. La transformada de t a la 6 es 6 factorial sobre s a la 7, en donde la s se traslada a s más 2. ¿Ok? El factorial de 6 es 720 y la traslación quedaría s más 2 a la 7. Así es. En el número 3 tengo la transformada de la 3t por el seno de 4t. La función f de t es el seno de 4t. Aquí está. Y la s se va a trasladar a s menos 3. Así es, porque la aquí sería positiva. Aquí está. La transformada del seno de 4t es 4 sobre s cuadrado más 16, en donde la s se trasladaría a s menos 3. ¿Correcto? Entonces, ya al final esta s queda trasladada a s menos 3 y el resultado sería 4 sobre s menos 3 al cuadrado más 16. Muy bien. En el número 4 tenemos la transformada de a la menos 7t coseno hiperbólico de 2t. F de t es el coseno hiperbólico de 2t. Nos quedaría entonces transformada del coseno hiperbólico de 2t, en donde la s se va a trasladar a s más 7, porque aquí la a sería negativa, ¿verdad? Sería menos 7. La traslación quedaría entonces s trasladada a s más 7. Transformada del coseno hiperbólico de 2t, ¿sí? Es s sobre s cuadrado menos 4, ¿sí? Donde la s se va a trasladar a s más 7. Claro que tanto la s de arriba como la s de abajo se trasladarían a s más 7 porque pues es la misma s, ¿verdad? El resultado final sería s más 7 sobre s más 7 al cuadrado menos 4. Aquí está. Muy bien. En el número 5 tenemos la transformada de t al cuadrado seno hiperbólico de 2t. Bueno, aquí para que nos aparezca el exponencial es necesario que sustituyamos aquí una identidad. La identidad del seno hiperbólico de 2t. Aquí la tenemos ya sustituida. Es e a la 2t menos e a la menos 2t sobre 2. Vamos a sacar el 1/2 de factor común. Y adentro tenemos t cuadrada por e a la 2t menos e a la menos 2t. Aquí está. Separemos entonces en dos transformadas de Laplace. La primera sería 1/2 de la transformada de t cuadrada por e a la 2t. Aquí está. Menos 1/2, aquí está, de la transformada de e a la menos, transformada de t cuadrada por e a la menos 2t. Aquí está. Separamos en dos transformadas. Muy bien. Y entonces ya está, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1/2 de la transformada f de t, aquí sería t cuadrada. Aquí está. Y la s se va a trasladar a s menos 2 por este e a la 2t que tenemos aquí. ¿Sí? Y para la segunda transformada tendríamos menos 1/2 de la transformada de t cuadrada. Aquí está. Donde la s se va a trasladar, aquí sería la traslación a s más 2, debido a que aquí tenemos una potencia negativa. S se traslada a s más 2.
Así es. ¿Qué sería la transformada de t cuadrada? Pues sería 2 factorial sobre s al cubo, en donde la s se traslada a s menos 2. Y al igual en la segunda transformada, la transformada de t cuadrada también sería 2 factorial sobre s al cubo. Nada más que aquí la traslación sería a s más 2. Correcto. 2 factorial es 2, por lo tanto se elimina con el 2 de abajo. Y el 1 sobre s al cubo queda trasladado a s menos 2. Aquí está. Quedaría 1 sobre s menos 2 al cubo. En la siguiente también, 2 factorial es 2, se elimina con el 2 y el 1 sobre s al cubo también queda trasladada, pero ahora a s más 2. Aquí está, 1 sobre s más 2 al cubo. Finalmente, pues aquí nos quedaría el resultado final de esa transformada de Laplace. Muy bien, vamos con este último problema. En el número 6 tenemos la transformada de Laplace de t más e a la menos 3t elevado al cuadrado. Bueno, está claro que aquí primero tendremos que resolver el binomio, ¿verdad? El binomio al cuadrado. Entonces nos quedaría el cuadrado del primero quedaría t cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, quedaría 2t por e a la menos 3t, aquí está, más el cuadrado del segundo, quedaría e a la menos 6t, aquí está. Enseguida vamos a separar en 3 transformadas. La primera transformada sería transformada de t cuadrada, aquí está. En la segunda sacamos el 2 y quedaría transformada de t por e a la menos 3t, aquí está. Y la tercera quedaría la transformada de e a la menos 6t, aquí está. Bueno, la primera y la última, pues si las observamos bien, son transformadas de la tabla básica, ¿sí? Entonces nos quedaría que la transformada de t cuadrada es 2 factorial sobre s al cubo, ¿de acuerdo? Pero en la segunda tenemos que aplicar el primer teorema de traslación. Por lo tanto, nos quedaría 2 transformada de t, aquí está, donde la s se va a trasladar a s más 3. Aquí está la traslación. Y la transformada de la tercera función, pues viene siendo una transformada de la tabla básica. Nos quedaría que la transformada de e a la menos 6t es 1 sobre s más 6. Correcto. La primera transformada quedaría 2 sobre s al cubo. Aquí está, 2 sobre s al cubo. La segunda tenemos 2, pero la transformada de t sería 1 sobre s cuadrado. Entonces nos quedaría 2 sobre s al cuadrado, en donde la s se va a trasladar a s más 3. Aquí está. ¿Sí? Y pues la transformada de 1, perdón, el resultado 1 sobre s más 6, así nos quedaría igual. Entonces ya al final faltaría únicamente trasladar esta s a s más 3. Aquí lo tenemos ya. Muy bien. Entonces el resultado final sería 2 sobre s al cubo, aquí está. 2 sobre s más 3 al cuadrado, aquí está. Y 1 sobre s más 6, aquí está. Listo. Así nos quedaría finalmente la transformada de Laplace en el problema número 6. Correcto, con esto finalizamos el video en donde aquí pues estarías aprendiendo a utilizar la tabla básica de transformadas para obtener transformadas de Laplace y obviamente la aplicación del primer teorema de traslación para cuando las funciones de la tabla básica estén multiplicadas por un exponencial. Correcto, esto sería todo. Déjame tus comentarios. Cualquier pregunta pues con gusto te la contestaría. ¿Sí? Muy bien, eso es todo y pues nos vemos en el siguiente video.